Buen día, padre y compañeros todos. Como ya saben, mi nombre es Miguel Ortega. Me corresponde el tema del acercamiento liberacionista en interpretación de la Biblia. El acercamiento liberacionista en interpretación de la Biblia. La teología de la liberación es un fenómeno complejo que no se debe simplificar arbitrariamente. Como movimiento teológico, se consolida al comienzo de los años 70. Su punto de partida, además de las circunstancias económicas, sociales y políticas de los países de América Latina, se encuentra en dos grandes acontecimientos eclesiales: el Concilio Vaticano II, con su declarada voluntad de ayornamiento y la orientación del trabajo pastoral de la Iglesia hacia las necesidades del mundo actual; la Segunda Asamblea Plenaria del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, en Medellín en el año 1968. Aquí vemos lo que habíamos mencionado, los dos acontecimientos que se daban en la iglesia, que fueron influencia dentro de este movimiento. Método de la teología de la liberación. Este método, vemos primero que se puede decir que ella no adopta un método especial, sino que partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos propios, practica una lectura bíblica orientada en función de las necesidades del pueblo, que busca en la Biblia el alimento de su fe y de su vida. En lugar de contentarse con una interpretación objetiva y atenta sobre lo que dice el texto situado en su contexto de origen, busca una lectura que nace de la situación vivida por el pueblo. La realidad presente no debe ser ignorada, sino al contrario, afrontada, para aclarar a la luz de la palabra. Aportaciones de la teología de la liberación. La teología de la liberación comprende elementos positivos: el sentido profundo de la presencia de Dios que salva, la insistencia sobre la dimensión comunitaria de la fe, la urgencia de una praxis liberadora enraizada en la justicia y en el amor, la relectura de la Biblia que busca hacer de la palabra de Dios la luz y el alimento del pueblo de Dios, en medio de sus luchas y de sus esperanzas. Así subraya la plena actualidad del texto inspirado. Límites de la teología de la liberación. El exégesis no puede ser neutra, pero también debe cuidarse de no ser unilateral. Por lo demás, el compromiso social y político no es la tarea directa de la exégesis. Algunas corrientes de la teología de la liberación han hecho un análisis inspirado en doctrinas materialistas y en este marco han leído la Biblia, lo cual no ha dejado de suscitar problemas. Ahí vamos a ver más adelante lo que es el Evangelio, que vamos a analizar, particularmente en lo que concierne al principio marxista de la lucha de clases. Ese era un movimiento que iba influenciado con estos principios. Vemos aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Señores, esto es palabra del Señor. Aplicando el método al Evangelio, vemos que después de esto
hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Partiendo de vistas socioculturales y políticas, aquí se observa que el intervalo de tiempo indeterminado es la fiesta del régimen dirigida y controlada por los dirigentes. Su indeterminación la hace genérica. Se trata de una fiesta cualquiera. Es la situación ordinaria de este ambiente. Es la denominación dada por aquellos que no participan en ella. Y ahí vemos la aplicación de lo que vemos del método, que se puede decir que ella no adopta un método especial, sino que partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos propios. Vemos allí el segundo versículo: hay en Jerusalén junto a la probática una piscina, que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Comienza el episodio por la descripción de un ambiente. La piscina es el ámbito del pueblo. La probática, que son los 5 pórticos de la piscina, en donde era el lugar oficial de enseñanza de la ley de Moisés, que hacía de Jerusalén la ciudad del saber teológico, jurídico y del judaísmo, a donde acudían alumnos de todo el mundo. Al mismo tiempo, la orden que Jesús va a dar al inválido estará en contradicción con la ley. Eso es lo que más adelante veremos en el versículo 10. En aquel tiempo, el culto del templo exigía el uso de muchas aguas para los numerosos animales que se sacrificaban, sobre todo en las grandes fiestas. Por eso, al lado del templo habían diversas cisternas, más de 1 millar de agua, y allí cerca, gracias a la abundancia de agua, había un balneario público, donde los enfermos se acercaban a la espera de ayuda o de curaciones. La teología informa que en aquel mismo lugar del templo había otro donde los escribas enseñaban la ley a los estudiantes. Por lo tanto, la enseñanza de los hombres de la ley de Dios, por un lado, y el abandono de los hombres enfermos, por otro lado. Y el agua purificaba al templo, pero no purificaba a la gente. Este es un dato interesante. Pasamos al versículo número 3, donde nos menciona que en ellos yacía una multitud de enfermos, cojos y paralíticos, esperando la agitación del agua, contraste enorme que describe la fiesta entre el hombre y los dirigentes de una masa enorme de gente enferma sin fuerza y ni actividad. Incluye a la mayoría del pueblo como distante del mismo pueblo en sí. Los enfermos tienen 3 características, ahí las vemos. Son ciegos por haber hecho suya la doctrina de la ley, cosa que le impide conocer el proyecto de Dios sobre los hombres. Cojo sin libertad de movimiento y ni de acción. Paralítico porque en relativa forma no tienen vida. Esta última designación remite a la multitud tirada en los pórticos, por tanto, excluida de la fiesta. Así se presenta la situación del pueblo, insinuada en el verso anterior. Para este enfermo miserable no hay celebración ni alegría. Esta es la segunda visita de Jesús donde yacen los enfermos. Y ahí vemos que se da la práctica de una lectura bíblica orientada en función de las necesidades del pueblo, que busca en la Biblia el alimento de su fe y de su vida. Versículo 4 nos habla en donde el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el lugar, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. La situación de los enfermos se sentían atraídos por el agua. Dicho en otras palabras, los enfermos se sentían atraídos por falsas esperanzas, pues la curación era para una persona solamente, era como, por decirlo así, una lotería literalmente. Y en esta situación de total abandono, Jesús encuentra en el balneario popular a los enfermos. En el versículo número 5 nos dice que había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Era un inválido que apenas podía moverse y, como aparece enseguida, está postrado en una camilla. Este hombre tiene una enfermedad. 2 veces aparece en Juan este sustantivo, ateneia. La segunda vez es cuando se designa a la enfermedad de Lázaro, que no era un término usado para muerte. Este sí lo es, como se verá a continuación, el significado de los 38 años.
La entera muchedumbre sufre de la misma enfermedad con las tres precisiones: ciego, tullidos, resecos. Se aplican a todos los individuos que la componen. Esto señala al enfermo como figura representativa. Este hombre encarna a la muchedumbre. La curación que va a efectuar Jesús no va dirigida únicamente a un individuo, es el signo de la liberación de la multitud de marginados miserables, sometidos a la ley, y así explica la violenta acción de los dirigentes que inmediatamente pensarán en matarlo. La cifra 38 ha de interpretarse en su relación con 40. 40 años equivalía a una generación. En el Antiguo Testamento se usa esta cifra para indicar un periodo largo y homogéneo, por ejemplo, el tiempo de un reinado y de paz. En este contexto, equivaldría a la vida entera de un individuo en su condición de invalidez. Y vamos aplicando ahí lo del método, que dice que en lugar de contentarse con una interpretación objetiva y atenta sobre lo que dice el texto situado en su contexto de origen, busca una lectura que nace de la situación vivida por el pueblo. Versículo número 6. Podemos apreciar a Jesús viéndole tendido, sabiendo que no había mucho tiempo. Le dice: ¿quieres curarte? Las señales de la larga enfermedad son visibles. Jesús se da cuenta de lo avanzado, del mal. A este hombre del pueblo le quiere dar la salud. Al hombre sin fuerza, incapaz de interacción, víctima de su enfermedad, hombre sin condición. Ahí vemos ese versículo muy específico. ¿Quieres curarte? Observamos en el versículo número 7 que le respondió el enfermo: yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. En cuanto al enfermo, no tenía esperanza y le responde respetuosamente. Sigue pensando que su salvación está en la piscina y expone a Jesús una situación de dependencia. Pero esta agua no sirve a Jesús como no servía la del pozo de Jacob. Aquella agua no apagaba la fe, solo que esta agua no curaba. No se afirmaba que los que bajaban quedaban curados. El verbo que usa Juan se refiere a personas, no a elementos. Indica en particular la agitación producida en un grupo o multitud. La agitación del agua representa, por lo tanto, la ilusión del pueblo, oprimido por encontrar remedios en agitaciones populares. Es el señuelo de una liberación que nunca se efectuará. Vemos también el versículo número 8, donde Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda, que es la realidad presente, no debe ser ignorada. Vamos a ir aplicándolo a la luz de la palabra, dependiendo de la realidad que se esté viendo en el lugar. Y viendo aquí, en el versículo 9, podemos ver que Jesús le da una orden que se cumple inmediatamente al pie de la letra. El hombre ejecuta lo que había dicho y echa a andar camino con su camilla. Es como un muerto resucitado. Aparece Jesús como lo que es, capaz de dar vida a un pueblo muerto, levantar a los sometidos, realzar la esperanza. No ha puesto más condición que el deseo de la salud. Ahora deja al hombre en plena libertad, no lo llama a ser su discípulo, sino que sencillamente lo ha hecho hombre, ya que él lo ha liberado para que encuentre su propia ruta. Ni siquiera le ha dado a conocer la curación. Se debe más a la presencia física de Jesús, a su palabra esperanzadora y eficaz, es decir, a su mensaje. No está solamente sujeto a un lugar al hombre, encuentra en él la capacidad de acción. Le dice: levántate, se puso sano. La liberación de un pasado, siendo así, cargó con su camilla, y libertad para el futuro echó a andar. Ahí vemos eso. Y finalizando, como habéis visto, el último versículo: por eso los judíos decían al que había sido curado el sábado y no está permitido llevar la camilla. Era algo que iba en contrario a la ley según los grandes doctores y judíos del momento. Eso ha sido el análisis. Muchas gracias y que Dios les bendiga.